¿no? Y como siempre se aprende, ¿no? Del análisis, de los debates de los demás, podemos utilizar ese espacio para exponer, ¿no? Nuestras posibilidades de temas, nuestras opciones y poder definir. Bien, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Con nuestra jornada de hoy. Bien, haciendo un repaso en relación a nuestra anterior clases, en esta primera clase lo que hicimos fue definir epistemológicamente el concepto de dificultades de aprendizaje, considerar los puntos clave para definirlo y en la actualidad vamos a continuar con esa definición exacta de lo que implican las variables incidentes en las dificultades de aprendizaje. Antes de continuar, me gustaría escuchar algunos comentarios, reflexiones sobre la temática tratada en la anterior clase. También les había dado un pequeño ejercicio de investigación donde les pedía que ustedes averigüen cómo se citaba una revista, cómo se citaba una tesis, ¿se recuerdan? Según normativa APA, que es la que ustedes van a utilizar en su trabajo de investigación, en su proyecto de investigación, ¿no? Mínimo tienen que considerar 35 citas bibliográficas de diferentes autores y en función a ello es importante que ustedes sepan citar, que manejen las normativas APA. Bien, entonces, en relación a esos dos puntos. Primero, reflexiones, análisis sobre nuestra primera clase sobre el tema epistemológico de las dificultades de aprendizaje y en una segunda instancia, esa pequeña investigación que yo les había dado en relación a normativa APA. ¿Alguien? ¿Voluntarios? Bueno, recuerden que este es un espacio de diálogo que siempre el diálogo... Sí, a ver, ¿sí? A ver, en relación a lo que decía de cómo citar una revista, ¿Ya? yo había averiguado, pero había sido diferente, ¿no? Para citar una revista electrónica que una revista en físico, ¿no? Pero a lo que yo veía decía que había que poner el apellido, la inicial del autor, Sí, la fecha de publicación, que eso es igual casi, ¿no? Como de un libro, el sí. título y en este caso sí ya viene el nombre de la revista, ¿no? Que en esa parte creo que difiere de lo que se hace en la bibliografía de un libro, ¿verdad? Así es diferente, ¿no? Por eso es importante que ustedes manejen esas diferencias de cara a una presentación de proyecto de investigación, ¿no? Se valora mucho el tema de la triangulación de información en un proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, para que exista triangulación, tiene que haber referencias bibliográficas y estas tienen que estar muy bien citadas de manera que ustedes tengan un perfil, un trabajo de investigación totalmente científico y académico, ¿no? Muy bien. ¿Y las revistas electrónicas? ¿Alguien pudo averiguar? A ver, Marisol, ¿pudo averiguar algo?
O tal vez Gisela, Alejandra. Doctora, de las revistas, Sí. como ya lo decía la colega, es lo mismo, solo que al final se pone el link, ¿no? Recuperado de, y se copia el link de 100 casos. ¿De qué página será? Luego Sí. viene igual, ¿no? Desde el nombre, la fecha de publicación, el título, el nombre de la revista y ahí el recuperado de y el link. Muy bien, muy bien. Bien, entonces yo les aconsejo que semana a semana ustedes vayan ilustrándose, ¿no? De cuáles son las formas de citas, las formas de redacción, porque de esta manera ustedes van a adquirir competencias que les van a permitir luego escribir un proyecto de investigación, escribir un artículo de investigación y que además sea un material con un alto nivel científico, ¿no? Y mucho tiene que ver el material bibliográfico que nosotros utilizamos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Disculpe, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Aparte pude averiguar yo cómo se citan lo que son las tesis de grado y ¿Ya? otros documentos. Y no sé si tal vez lo puedo compartir al WhatsApp para que los demás compañeros lo puedan ver. Por favor, compártalo. En un segundo lo comparto. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, de esta manera, ¿no? Vamos compartiendo información y es mucho más ameno, ¿no? A tener que tratar una temática de manera muy, muy individual. Entonces, ya saben ustedes que se están preparando para generar procesos de investigación. Y esos procesos de investigación generan conocimiento. Para generar conocimiento hay que apoyarse en un material bibliográfico importante que nos permita sustentar el conocimiento generado. ¿Mm? Bien, entonces, siguiendo con nuestro objeto de análisis, cuando investigamos, nosotros tenemos objetos de análisis, y en este caso, el objeto de análisis que nos ocupa son las dificultades de aprendizaje. Si bien habíamos visto las características, las definiciones, las variables incluyentes para mencionar que se trata de una dificultad de aprendizaje, ahora vamos a ver cuáles son esas variables nucleares que muchas veces generan dispedagogías y generan dificultades en el aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien en las dificultades de aprendizaje existen factores internos, no hay que olvidar que también existen factores externos que pueden originar una dificultad en el proceso de aprendizaje. Entonces es importante que nosotros consideremos variables nucleares, las endógenas y las exógenas, ¿no? Entonces, en las variables nucleares tenemos características de la materia, el método que nosotros utilizamos, las peculiaridades del docente y las peculiaridades del estudiante, ¿no? Cuando yo les digo las peculiaridades del docente y del estudiante, hay formas que nosotros tenemos de llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Si nosotros bajamos la autoestima de nuestros estudiantes, estamos abriendo brecha para que existan algunas dificultades en ese proceso de aprendizaje. La materia, ¿cuáles son las materias donde nuestros estudiantes tienen mayores dificultades? En matemáticas, lenguaje. Exactamente. Antes, en otras épocas, en lenguaje no se veía, ¿cierto? Tantas dificultades, pero ahora sí. Porque, como decía nuestro colega, ¿no? Existe una pandemia digital donde los muchachos ya no piensan, simplemente quieren tener collage, muchos collages de muchos lugares para poder describir una situación comunicativa, ¿no? Las matemáticas, la última vez que se hizo una evaluación del área de las matemáticas en Bolivia fue desastroso, ¿cierto? Desastroso. Los niveles de
de manejo del cálculo de nuestros estudiantes son muy bajos. Entonces, también el método que nosotros utilizamos es importante, ¿no? Muchas veces podemos utilizar un método que resulta demasiado abstracto para nuestros estudiantes, ¿no? Cuando su pensamiento es concreto. Entonces ahí estamos generando una brecha importante para el acceso a la información. Si nosotros como docentes no generamos situaciones de éxito, ¿qué estamos haciendo? Estamos acostumbrando a nuestro estudiante de que tenga situaciones de fracaso, ¿no? Entonces esa comunicación es súper importante. Como ejemplo, les doy el caso de una alcaldesa, de la alcaldesa bonaerense, que aplica en los colegios de zonas alejadas de la ciudad un programa de descodificación de la pobreza, le llaman ellos, ¿no? Que consiste en que se eliminen ciertos códigos que están relacionados a la pobreza, por ejemplo, el desorden, el pensamiento dirigido al fracaso, ¿no? La poca tolerancia a la frustración. Esos son elementos que nosotros debemos trabajar en el aula, ¿no? Cuando acostumbramos ese cerebrito a tener situaciones de éxito, eso se convierte en el común denominador y nuestros estudiantes buscan situaciones de éxito. Entonces, esas variables nucleares son súper importantes a la hora de considerar una dificultad de aprendizaje. Las variables endógenas son aquellas que tienen que ver, ¿no?, con las características de nuestros estudiantes. Muchos chicos tienen problemas emocionales, baja autoestima, ¿no?, dispersión en la atención por el uso excesivo y sin control de tecnologías, por ejemplo, ¿no? Las tecnologías son buenas siempre y cuando nosotros las guiemos, le encontremos su utilidad. Y las variables exógenas, ¿no?, tienen que ver con las características del entorno. ¿Cómo es ese entorno de nuestro estudiante? Se trata de una familia disfuncional, una familia disgregada, una familia monoparental. ¿Cuáles son esas características? Por eso se aconseja que nuestros centros siempre que recepcionan chicos deben tener fichas de análisis y de recepción de información sociodemográfica, ¿no? Tipología de familia, características familiares, de dónde vienen, ¿no? Todo eso influye en la determinación de variables que inciden en el aprendizaje. ¿Alguno de ustedes utiliza en su centro ese tipo de fichas? Porque esto también nos sirve para evaluar y proyectar valoraciones institucionales, ¿no?, como elementos predictivos para decir cuáles son los focos de atención que nosotros debemos generar para proyectar programas de intervención, ¿no? Si, por ejemplo, una variable que se repite en términos de adaptación o de dificultades de aprendizaje relacionado a la percepción, analicemos, ¿no?, cuáles son esas características sociodemográficas. ¿Y para qué nos sirve? Para proyectar programas. ¿Alguno de ustedes utiliza en sus centros? Sí, en mi caso, mi formación es como psicóloga, entonces en la parte educativa se utiliza bastante el tipo de familia de la cual proviene el niño para poder apoyarlo de mejor manera y que pueda rendir también en el aprendizaje. Muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros queremos hacer seguimiento a nuestros estudiantes,
queremos analizar las características de aprendizaje, queremos definir cuáles son esos elementos predictivos para que exista una dificultad de aprendizaje, tenemos que empezar por esa definición sociodemográfica y características familiares de nuestros estudiantes. Y evidentemente para que exista, ¿no?, esa determinación, esa valoración pedagógica de nuestros estudiantes, debemos tener presente ciertas condiciones, ¿no? Y una de esas condiciones son los estilos de aprendizaje. Hay personas que aprenden más de manera auditiva, hay otras que aprenden más fácilmente cuando se le presenta una información visual, ¿no? Otras personas son más táctiles. Entonces, esto influye, el estilo de aprendizaje influye en la medida en que nos permite asimilar una información. ¿Qué me pueden decir de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes? Este puede ser un tema interesante de tesis, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje y su relación con los estilos para adquirir la información? ¿Qué creen ustedes de sus niños? Cada generación ha ido cambiando, ¿cierto? Entonces, esta generación, ¿ustedes cómo la califican? ¿Cómo ustedes creen que se da ese estilo de aprendizaje? Licenciada, creo que ahora los estudiantes aprenden mejor de manera visual, prestan más atención, como ha visto el maestro que decía que si bien es una desventaja los medios audiovisuales, si los utilizamos de manera correcta, particularmente he utilizado algunas aplicaciones para que mis estudiantes aprendan las vocales, por ejemplo, los números, la identificación de los números, en segunda sección ya casi culminando. Entonces les ha sido más fácil aprenderlos que habitualmente se hacía, ¿no? Repitiendo y repitiendo los contenidos. Entonces creo que aprenden de manera visual más rápidamente. Además, utilizando este tipo de estrategias que son actuales, he notado aquello, más que la parte, quizás, la parte, perdón, se me ha ido el término, motriz, repasando, ¿no es cierto?, las vocales que solíamos enseñar. Entonces, sí, si bien no lo aprenden de manera constante, pero sí les ha servido para reconocer las vocales, las palabras que comienzan con esa vocal. Entonces, creo que la generación actual, y también lo veo en mis niños, en mis hijos, aprenden mejor viendo que escuchando, porque les es muy difícil mantener la concentración escuchando. Entonces, esa es una hipótesis interesante, ¿no? Que a usted la podría inducir a pensar en un trabajo de investigación a ese nivel, ¿no? Estrategias visuales en el aprendizaje lectoescritor, por ejemplo, ¿no? Usted tiene una hipótesis, la que nos acaba de describir. Entonces, lo que continúa es que usted demuestre que es así. Sería muy interesante y muy útil para nuestra pedagogía contemporánea, ¿no? Porque estaría aportando a las estrategias didácticas que se deben utilizar. Bien, ¿alguien más puede comentar en relación a los estilos de aprendizaje? Sí, doctora, quisiera aportar algo. Sí, por favor. Me llamo Cintia Méndez, porque hay otra Cintia. Y a mí me gustaría aportar que, bueno, yo de mi parte trabajo con lenguaje. ¿Ya? Y trabajo con alumnos adolescentes y adultos. Y últimamente me involucré con la gamificación y me está gustando bastante esto porque yo durante mis clases, cuando las dicto, entonces
observo que mis alumnos reaccionan mejor, aprenden mejor. Yo les pongo alguna situación, yo les doy algún juego, yo los reto y yo observo que ellos ¿cómo yo puedo decir? Sacan de la situación más provecho. Y yo de mi parte también, porque observo que ellos no están tan pasivos, solo esperando, solo escribiendo, solo escuchando. No, ellos están participando. Entonces, por otro lado, también me gusta la idea de que ellos trabajen en grupo, resuelvan problemas. Y como yo trabajo con lenguaje como portugués y también español, entonces yo veo de los dos lados que ellos responden bastante bien a mis propuestas. No sé si es porque de verdad es algo nuevo, ellos están muy involucrados con la tecnología y entonces les pongo para que me hagan videos, para que me respondan como si fueran alguna persona distinta, o sea, como una como si fuera teatro, sería eso, una situación simulada. Entonces yo dicto clases a alumnos peruanos y también a brasileños y yo veo que la respuesta de esos alumnos para mí actualmente la respuesta, el resultado es bastante positivo. Yo no me imaginaba, ¿sí? Cómo a ellos les gustaba tanto de estar conectado con esa idea de gaming, de jugar, de ser retados. Entonces, actualmente para mí esto está siendo bastante bueno. Y cuando yo les permito que ellos estén en mi lugar, como si ellos fueran los profes, entonces yo observo que hacen exactamente lo que yo hago, los comandos, las instrucciones, las palabras, y entonces veo que, mira, están aprendiendo. Claro, entonces, Aprendiendo, haciéndolo. No sé qué le parece a usted. excelente. Excelente, porque claro, los chicos en la actualidad necesitan justamente acercarse a la realidad para que ese aprendizaje les signifique algo. Entonces, los juegos, los retos, el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, el uso de tecnologías es fundamental para ellos, ¿no? Porque ese cerebro no es el mismo de otras generaciones. ¿Por qué? Porque existen variables endógenas que hacen que las formas que ellos tienen de aprender sea totalmente diferente. Muy bien. En cuanto... Gracias. No, a usted. En cuanto a otras características que se deben considerar para hacer un diagnóstico dentro de nuestro proceso áulico. Las condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, ¿no? Muchos de nuestros niños en ocasiones presentan dificultades perceptivas, pero ¿cómo nosotros detectamos esas condiciones perceptivas, sensoriales, psíquicas y físicas? Bueno, las físicas es mucho más usual detectarlas, pero las psíquicas y sensoriales, ¿sí? Perdón. Ellos para estos grandes artistas. Ya, bien. En relación a las condiciones psíquicas y sensoriales, ¿qué pueden ustedes opinar? ¿Cómo hacen ustedes esa lectura de esas condiciones psíquicas y sensoriales, de los conocimientos previos, ¿no? De los ritmos de aprendizaje, de los intereses? ¿Cómo hacen ustedes esa lectura?
de su grupo de clases? Sería por medio de una evaluación diagnóstica. ¿Sería algo del tipo? ¿Con una charla inicial posiblemente? Sí, puede ser con un debate, puede ser con evaluaciones orales, escritas, ¿no? La idea es que nosotros nos acerquemos cada vez más a nuestros estudiantes con el propósito de dar significancia a nuestros contenidos, al desarrollo de nuestros chicos, a las posibilidades de disminución y prevención de las dificultades de aprendizaje. Entonces, usualmente en la primera, segunda o tercera clase se hace un diagnóstico donde se planifique las acciones a seguir para saber con qué grupo de clases nosotros nos encontramos. Ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que elija cada una de estas variables, una o dos de estas variables, y piense qué instrumentos utilizaría para hacer el diagnóstico dentro de clase o dentro de una institución, porque las evaluaciones pueden ser dentro del aula o a nivel institucional. Las personas que son gestoras, ¿no? Aquí tenemos varias personas que son gestoras y llevan adelante una dirección de una institución educativa, piensen de esa manera, ¿cómo yo lo hago institucionalmente? Las personas que tienen contacto directo con estudiantes piensen cómo lo hacen con sus estudiantes. Les doy 5 minutitos y luego armamos un decálogo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Respondiendo a la pregunta, en una unidad educativa más que todo se trabaja haciendo, los instrumentos de evaluación son lista de cotejo, registro anecdótico y también entrevistas abiertas o cerradas. A partir de eso puedes realizar el diagnóstico con los estudiantes. Sí, pero dentro de esos... Muchas gracias, licenciada. Dentro de esos instrumentos, ¿qué variables ustedes considerarían para llegar a deducir cuáles son los estilos de aprendizaje, cuáles son las condiciones psíquicas, sensoriales, ¿no? Lo pueden hacer con entrevistas, con test, con listado de cotejo, lo pueden hacer, pero la consigna está dirigida a las variables que ustedes considerarían dentro de esos instrumentos para averiguar los estilos de aprendizaje, las condiciones sensoriales, los conocimientos previos, los ritmos de aprendizaje, los intereses. ¿Cómo lo harían? Ya, excelente, ¿no? Con entrevistas, con listas de cotejo, pero ¿qué considerarían dentro de esos instrumentos? Disculpe, doctora. Perdón. Perdone, voy a participar. De pronto me gustaría aportar indicando que dentro de esos instrumentos lo considero, y no sé si es correcto, que lo principal sea la observación, en cuanto también observar el tiempo en el que el estudiante, el niño, demora en responder, ya sea la entrevista, la lista de cotejo, las actitudes, las aptitudes que él tiene. O sea, prácticamente considero que la observación es una herramienta una variable muy importante
para poder determinar el estilo de aprendizaje, ¿no? Del estudiante. No sé si estoy en lo correcto. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, la observación puede ser un instrumento muy importante dentro de la observación. La variable tiempo, me parece importante, sí. Las aptitudes, las actitudes, ¿no? Muchos niños tienen comportamientos disruptivos por las condiciones familiares. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, para mí, por ejemplo, yo parto más de los conocimientos previos y de los estudiantes, porque trabajo con educación primaria y muchos estudiantes vienen de diferentes lugares a la unidad educativa. Y en ese sentido, para conocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes, parto de una observación participante y también a la vez una lluvia de ideas y un archivador personal de ellos. Y donde ellos me relatan, ¿no? Es muy interesante con los conocimientos que cuentan, por ejemplo, de la agricultura, me cuentan de los ríos, me cuentan de los comportamientos que existen en la comunidad, me cuentan los estudiantes también de cómo se organizan sus papás a través de su organización sindical, ¿no? De la comunidad. Eso, y a través de esos conocimientos previos yo voy generando con elementos, por ejemplo, del lugar, que puede ser, digamos, recursos, puede ser, digamos, estrategias, salidas al campo. Voy articulando todo un plan en base a esos conocimientos que ellos tienen. Y entre esos conocimientos previos incluso existen falencias, debilidades que tienen esos estudiantes, donde me ayuda a mí, ¿no? A ir construyendo el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar esas falencias. Eso es lo que puedo decir, doctora. Excelente. Entonces ya vemos que la observación participante, ¿no? Utilizando las variables contexto son determinantes para establecer un diagnóstico de necesidades de formación, ¿no? De esa manera estamos nosotros tratando las variables preventivas a las dificultades de aprendizaje. Es importante la prevención, ¿no? Si de pronto tenemos un curso, ¿no? Donde los niños son bastante tímidos, nosotros tenemos que buscar estrategias para poder trabajar esa timidez, porque esa timidez puede ser confundida con una dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces hay que saber discriminar los instrumentos, las variables que intervienen en esos instrumentos para hacer una valoración de las características que tienen nuestros estudiantes, ¿no? De esta manera estamos haciendo un abordaje ecológico que luego lo vamos a analizar, ¿no? Como modelo de intervención de las dificultades de aprendizaje. Pero de esta manera nosotros vamos vamos rezagando las etiquetas que a lo largo de la historia de nuestro sistema educativo se han ido colocando, ¿no? Este chico tiene dislexia, tiene problemas de aprendizaje, tiene retraso psicomotor, ¿no? Esas etiquetas, ¿no? Muchas veces han sido mal usadas y lo que hacemos más bien, en vez de alcanzar una prevención, una intervención adecuada, lo que hacemos es lograr una etiqueta en nuestros estudiantes que lo único que hacen es más bien aislarlo del grupo, ¿no? Produce un efecto contrario, la antítesis, alejarlo, producir menos autoestima, cuando lo que nosotros queremos es justamente todo lo contrario, que ese chico se integre, que se sienta importante, que vaya rompiendo las barreras de timidez, ¿no? Y ahí entran las estrategias que, por ejemplo, comentaba su colega, ¿no?
esas estrategias de trabajo colaborativo, de respeto hacia el otro, ¿no? Es muy importante dentro de la prevención e intervención. Bien, Doctora, sí, sí, discúlpeme. no, adelante, por favor. Sí, porque cuando estaba leyendo su texto de la primera clase, entonces usted también comentaba de una comunicación intercultural, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención porque yo tengo que trabajar bastante con esto, ya que trabajo con culturas, ¿no? Distintas. La mía y la cultura del alumno que a veces no es de mi país. En este sentido, ¿cuán importante entonces sería observar? Porque, bueno, a mí particularmente me gusta trabajar como comentaba el compañero, de hacer la lluvia de ideas, ¿no? De palabras. Y averiguo cuál es la palabra que más se repite para que yo también pueda trabajar con los alumnos algunos temas de interés de ellos. Pero yo pienso que esa parte de entender su ritmo de aprendizaje, ¿sí? Y su estilo de aprendizaje, en mi caso específicamente que soy del área del lenguaje, me falta algo. Intento trabajar, pero yo pienso que me falta algo. En este sentido, cuando ustedes nos preguntan de instrumentos, quizás yo ya haya hecho algo, pero no me viene nada en la mente. ¿Cómo usted me podría ayudar a abrir mejor ese campo de visión? Por favor. En relación al diagnóstico intercultural se refiere, ¿no? Perfecto, eso. Sí, ahí se aplica totalmente un modelo ecológico, ¿no? Donde intervengan variables relacionadas a sus códigos, códigos en el lenguaje, códigos de interacción, ¿no? Códigos dentro del trabajo colaborativo. De esta manera, si usted analiza esas variables, va a poder generar estrategias que permitan, por ejemplo, una integración. Lo más rico de un trabajo intercultural es justamente esa integración, ¿no? De cultura, de un saber hacer, de un saber pensar, de un saber expresarse, ¿no? Esos códigos lingüísticos, es justamente lo que se convierte en una riqueza impresionante a la hora de trabajar dentro del aula. Entonces, como instrumento de detección, usted pudiera utilizar, por ejemplo, las actividades lúdicas que utiliza, ¿no? Los juegos de roles. De esa manera usted va a poder no solo diagnosticar, sino también aplicar otras estrategias, ¿no? Es interesante Gracias. tu trabajo. Sí, muy amable. Y sí, sobre esto también puede pensar en su tema de tesis, ¿no? De manera que usted pueda hacer, generar, ¿no? Generar un conocimiento sobre la interculturalidad. Nuestras sociedades son cada vez más heterogéneas y esto hace que toda la lógica de aprendizaje, toda la lógica de ese proceso de enseñanza sea totalmente diferente. Sí, verdad. Sí, muchas gracias. Voy a pensar en eso mejor. Sí, sí, sí. Yo intento que ustedes constantemente vayan pensando en sus posibles temas de tesis. Ustedes están invirtiendo un tiempo, un esfuerzo, ¿no? Entonces es importante que ustedes se sitúen en una temática de investigación. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, no estoy llegando a entender esta parte donde dice estilos de aprendizaje. En la normal, el docente nos enseñaba de esta manera, si estoy mal. Estilo de aprendizaje, el niño
puede aprender de echado, de parado, jugando. ¿Esos son los estilos de aprendizaje de un estudiante? También tienen relación, licenciado, pero básicamente, cuando hablamos de estilos de aprendizaje, nos situamos en las facilidades de captación de la información externa a través de los sentidos. Nosotros aprendemos a través de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese estilo que hace que el aprendizaje sea más fácil? Hay gente que no toma apuntes, por ejemplo. De este grupo, ¿quién no toma apuntes? Yo casi no tomo. Soy muy auditiva. Entonces, ese es su estilo de aprendizaje, muy auditivo. Yo también en la universidad no tomaba apuntes, porque me perdía en el discurso. Entonces, yo soy más auditiva, ¿no? ¿Quién es más visual aquí? ¿Quién sí o sí tiene que tomar apuntes? ¿Quién sí o sí tiene que ver una lámina al frente? ¿Sí o sí tiene que tener un contacto visual? Doctora, disculpe, una consulta. Doctora. Ay, perdón, otra vez. Adelante, compañera, perdón. Sí, necesariamente yo debo apuntar algunos elementos para poder enlazar posteriormente y reforzar lo aprendido. O de repente me ayuda bastante la imagen que usted nos pone ahora para poder considerar lo que usted nos pedía, ¿no? Sobre los conocimientos previos, estilos de aprendizaje, etcétera. Si uno tiene una imagen y bien esquematizada con colores y demás, pareciera que el cerebro también va conectándose y hace relación entre lo aprendido y lo que va a aprender, doctora. Eso por ahora. Sí, excelente, excelente ejemplo de lo que puede ser un estilo de aprendizaje audiovisual. ¿Mm? Muy bien. Más visual en este caso que auditivo, ¿no? Muy bien. Correcto. Muy bien, son formas que nosotros vamos desarrollando en la medida que nuestro cerebro Doctora. va madurando. Sí, sí, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Bueno, cuando usted hace referencia a todo esto, yo recuerdo varias actividades que realizaba y cuando evaluaba en realidad, ¿no? A ver, cuando yo estaba en unidad educativa, yo cómo evaluaba o cómo lograba diagnosticar los estilos de aprendizaje en mis estudiantes, generalmente siempre los sacaba afuera, ¿no? Y veía cómo se manejaban y se relacionaban los niños, ¿no? Que también hacen de la misma manera algunos, en los adolescentes, solo que hay que tener mayores aspectos de precisión y de observación. En los niños, hay niños que en su mayoría son generalmente más varones, muy pocas las niñas, son más kinestésicos porque es un estilo, ¿no? Aprenden haciendo, eran los más, se podría decir, los catalogaban como los más traviesos, pero no es que eran traviesos, sino que a ellos les gustaba la acción, ¿no? Sí, ese es un Y aprendizaje hay también. niños que simplemente se reunían y hablaban, comentaban, ¿no? Y había otros niños que, o sea, esos niños traviesos eran los que más se movían a todo lado, ¿no? Se les daba ciertas consignas y presentaban esas conductas, ¿no? Entonces otros hablaban, otros simplemente se situaban y observaban, ¿no? Para poder resolver alguna problemática que se les ha planteado, ¿no? Esa era la forma que yo diagnosticaba, ¿no? Pero eso yo lo iba profundizando porque ese es el primer diagnóstico, digamos, ¿no? En la segunda ya con actividades mucho más precisas dentro del aula y fuera del aula. Ya, y de la misma manera pasa con las personas en las reuniones, vamos a ver el estilo de la persona. Hay personas que no pueden estar sentadas en un determinado tiempo, siempre se están moviendo, se levantan, se paran en las clases, los jóvenes de los estudiantes en las universidades, ¿no? Siempre están, esos los kinestésicos, siempre están en algún movimiento, haciendo un movimiento extra, ¿no? Hay estudiantes que te miran fijamente
fijamente, que simplemente son visuales, como decía alguien, ¿no? Ahorita usted está nos preguntando justamente eso, ¿no? ¿Quién toma apuntes? ¿Quién escucha? Y en ese instante, ¿quién anda moviéndose, haciendo un movimiento, aparte de estar escuchando, viendo o mirando a otro lado, pero está moviéndose de alguna manera, genera un movimiento? Entonces son los estilos, ¿no? Y también estos pueden ir combinados. Generalmente yo, bueno, mi estilo de aprendizaje es haciendo, o sea, definitivamente haciendo, porque yo tengo una especialidad que es el área de la actividad física, y voy escuchando. Muy bien, entonces ahí se ve la O sea, integración. me manejo en eso. Claro, entonces, en ese aspecto. Ahora, cuando usted dice las condiciones del aprendizaje del adulto, una de las condiciones que usted hablaba, me hacía condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, estaríamos hablando más, tal vez no de una batería, tal vez no de un instrumento, que de hecho hay varios, pero me hace pensar, ¿no? O por lo menos me hace recuerdo cuando realizaba todo un trabajo terapéutico en mi centro. Ahora no tengo el centro, trabajo en otro espacio, pero no estoy alejada de todo este ámbito. En las condiciones físicas, generalmente yo me fijo mucho en el tono muscular de los niños, ¿no? El habla, cómo se expresa, cómo se mueve, veo cómo se desarrolla en la sala, ¿no? En el adolescente, desde que entra, cómo se sienta, qué es lo que hace, qué es lo primero que pregunta, ¿no? Cuando hablamos de condiciones condiciones psíquicas, cómo organiza, le planteo una situación, ¿no? Alguna situación, si es un adolescente, alguna situación problemática, de que generalmente siempre están los chicos, ¿no? Las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ve, cómo se desarrolla, cuántas amistades tienen él, ¿no? Y en eso voy haciendo, ¿no? Tengo baterías, tengo un instrumento que he construido hace mucho tiempo, que con eso evaluaba, pero cuando ya quería detectar algún problema específico, porque hay problemas específicos, eso tendríamos que ver, tomar muy en cuenta, ¿no? Yo siempre me preguntaba cómo diagnostican, veía a las maestras y decía, tiene dislexia, y yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo detectan que es dislexia? Claro. ¿No? Porque la dislexia no puede, o sea, yo en tantos años no sé, dislexia así como tal, no, que existe omisiones, distorsiones, omisiones, sí, pero dislexia así como tal son casos bien específicos, ¿no? Son casos muy específicos en realidad, ¿no? Entonces, todos esos aspectos creo que hay que considerarlos con mucho cuidado para poder determinar, ¿no? Cuando hacía la evaluación en el centro, siempre mandaban las maestras, tiene dislexia, tiene dislexia. Entonces hacíamos el seguimiento, ¿sí? ¿Por qué tiene dislexia? Y hacíamos el seguimiento. No, solo el chico tenía omisión, a veces tenía contaminación, otras veces otros tenían rotaciones, ¿no? Y ese tipo, pero solamente se fijaban en algunos, ¿no? Se fijaba ese problema en algunos elementos y aspectos, ¿no? He visto problemas dentro del ámbito de psicomotricidad, de la psicomotricidad, o en el ámbito de las... he visto a una niña, sí, que le enseñabas el movimiento, mire, no me acuerdo ahorita el término de esta problemática, se me ayuda en este instante el nombre, tú le enseñabas el movimiento y ella te miraba y hacía primero un proceso y agarraba recién la pelota y nuevamente recordaba, yo veía ese proceso de la niña, ¿no? O sea, tienes razón una de las colegas cuando dice la observación es un elemento muy importante en esto, cuando hacemos la identificación de esas problemáticas. Y intentaba hacer rebotar la pelota, pero no era tan así un problema específico porque en la medida, era parte también de una característica de su personalidad, porque ya ha pasado el tiempo y en la medida que se le dio y se le fue dando el tiempo, el trabajo, empezó a manejarse de manera mucho más suelta en el ámbito motriz, ¿no? Entonces, considero que cuando queremos determinar alguna dificultad, que de hecho ya supongo que vamos a entrar, ¿no? Y he leído el texto que nos ha pasado sobre las dificultades de aprendizaje cuando se muestran dentro de la lectura, la escritura, el cálculo, porque esas son las dificultades del aprendizaje específico. Hay que ver, determinar algunas baterías o algunos instrumentos que sí los existen, ¿no? Que sí
existen. Por lo menos yo lo he aprendido eso en Chile, ¿no? Y estábamos ahí y lo vi, lo desarrollé. Entonces, pienso que en eso sí hay que tener un poco de cuidado, establecer algunos parámetros, ¿no? Porque no creo que los chicos que vengan, digamos, dificultades de aprendizaje, cuando un chico viene aquí a la ciudad, no creo, porque hace rato usted acaba de hablar que hay que ver una estructura, ver cómo piensa, cómo razona, cómo se expresa. Y obviamente no podemos ponerlo en una cultura diferente a otra cultura, o este contexto frente a este otro contexto, ¿verdad? Porque son contextos diferentes. Las experiencias son diferentes. En La Paz hay una forma de vivir, como ayer hablaba con una compañera que vino de Pando y me dijo, allá en Pando es diferente, Marisol, la gente trabaja un tiempito y tiene platita y ya deja de trabajar, hace sus cosas. Por eso yo buscaba a la niñera cada semana, entonces hay que entender, ¿no?, esa forma de manejarse que tiene la persona desde su contexto, desde su cultura, desde su idiosincrasia. No podemos evaluar a un niño que ha nacido en un edificio y otro niño que ha nacido tal vez en la ciudad del Alto, que es aquí cerca, pero que él ha nacido en un espacio abierto, que tiene el patio grande, porque esa es la característica en la mayoría de algunas casas, ¿no? Que tienen un patio tan grande, tan abierto, y digo, qué hermoso, ¿no? Y uno vive en un edificio, otros viven en 3 o 4 espacios, y sus apreciaciones son distintas, sus características son distintas. Entonces creo que en eso hay que también diferenciar un poquito, ¿no? Y no todos son dificultades del aprendizaje. Por eso usted decía en la anterior clase, y me gustó mucho la participación de otra colega cuando decía que no todos son también problemas de aprendizaje que se originan por ciertas circunstancias propias del ser humano, sino también hay un elemento que ahora creo que hay que tomar muy en cuenta, es el aspecto del método y de la metodología o del proceso metodológico que desarrolla el docente en el aula. La pandemia nos ha mostrado una realidad bastante crítica y bastante para analizar en relación a las metodologías que estamos desarrollando en el aula con los estudiantes. Y esto yo veo en todos los niveles. Los veo desde inicial, lo veo en primaria, lo veo en secundaria y lo vivo en una educación superior que están de inicial, ¿no? Que están iniciando una carrera. El docente, claro, yo digo, entiendo que no estábamos preparados, nadie estaba preparado, ni el país que está adelantado estaba preparado para desarrollar todas las clases a nivel virtual, desde lo que son los más pequeñitos hasta los más grandes. Bolivia tiene una experiencia dentro de educación superior, la tiene, y eso es de años, no es reciente. Hemos hecho educación a distancia, yo por lo menos he tenido la experiencia de desarrollar, y estoy segura que muchos de acá lo han hecho o han conocido, ¿no? Tenemos experiencia, pero ya en el ámbito de educación regular no. Entonces ahí se ha generado varios problemas, ¿verdad? Y es que el problema es que el maestro que desarrollaba sus clases en el aula presencial trata de desarrollar esas mismas acciones, esos mismos procesos dentro de un proceso virtual, cuando no hemos tenido el tiempo de apropiarnos de cómo se desarrolla un proceso virtual. Creo que ahora, todo este tiempo de la pandemia, más este tiempo que también aún estamos viviendo, creo que se va a escribir de esa pedagogía virtual que estamos intentando desarrollar, intentando mostrar, resolver y tratar de construir procesos educativos en los estudiantes, pero tomando en cuenta todos estos recursos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos va a hacer un ajuste tal vez otra vez, o realizar una nueva conceptualización, de que de hecho lo hemos ido haciendo constantemente, porque de eso se trata también la educación, ¿verdad? No podemos tener cosas absolutas. Correcto. Considero que eso se va a ir construyendo. Muchas gracias, muy importantes sus aportes, ¿no? Que nos contextualizan en relación no solo a los instrumentos, sino a las variables que se deben considerar en contextos diferentes, ¿no? La variable contexto es supra importante. Hubo un estudio en los años 90, ¿no? De un psicólogo
que no recuerdo el nombre, hizo un análisis en una población indígena, ¿no? Quiso determinar el nivel de inteligencia. Y lo terrible es que salió la publicación. Todos los niños de esa comunidad salían como borderline, como chicos que estaban en el límite, ¿no? Y claro, el psicólogo no consideró la variable contexto. Los chicos tenían un pensamiento concreto. ¿Por qué? Porque su medio le exigía tener ese pensamiento concreto. Entonces, por eso es que en la actualidad la evaluación clínica, netamente clínica, está siendo bastante criticada justamente por eso, ¿no? Porque está dirigida por instrumentos que han sido creados en contextos totalmente diferentes al nuestro y que quieren medir una realidad cognitiva que no ha tenido las mismas variables en que ese instrumento fue elaborado, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, y alguna de nuestras colegas decía, ¿no? Nos llegan muchos niños con dislexia, pero ¿cómo diagnosticar una dislexia? Cuando puede ser que son variables contextuales que están incidiendo a la hora de insertarse en contextos diferentes, en ese niño, en esa persona, ¿no? O puede ser un chico con lateralidad contrariada, por ejemplo, que se confunde con un cuadro disléxico, ¿no? Entonces son estas cuestiones que nos llevan a pensar y a revisar las variables y los instrumentos que utilizamos para llevar adelante nuestros diagnósticos iniciales. Muy bien, creo que quedó claro, profesor, a qué hace referencia el estilo de aprendizaje y las otras variables que hemos considerado en relación a las condiciones físicas, sensoriales, conocimientos previos. ¿Sí? Bien. Si no hubiera ningún comentario más en relación a este punto, continuaremos. En relación al trastorno propiamente dicho, estas dificultades de aprendizaje se definen como esa insuficiente posibilidad de adquirir habilidades, destrezas, conocimientos, pero relacionados a problemas madurativos y emocionales. Por tanto, cuando hacemos nuestra evaluación, tenemos que pensar en esos códigos que a nosotros nos permiten incidir en una intervención oportuna en relación a las dificultades de aprendizaje. Bien, ¿cuáles son esos factores, ¿no?, que nos permiten mencionar que existe una dificultad en ese procesamiento de la información, en esa adquisición de la información? Entonces, la primera característica, y creo yo una de las más usuales, es un entorno familiar disfuncional. Otro de los factores derivados de los entornos familiares, escolares y sociales de las dificultades de aprendizaje son las expectativas de los padres. Alguna de nuestras colegas mencionaba, ¿no?, que los chicos, por ejemplo, son chicos más kinestésicos. Efectivamente, porque al niño culturalmente se le da más libertad, ¿cierto? La niña no. Aunque en determinados contextos ahora se ve un cambio en este sentido. Pero las expectativas de los padres pueden ser factores
que determinen también una reacción en relación a los problemas de aprendizaje, ¿no? El diálogo siempre nos hace crecer como personas, nos hace mejorar la autoestima, ¿no? Por tanto, esa, en muchas ocasiones, deficiente relación que existe entre padres e hijos, también puede ser fuente de una dificultad de aprendizaje. Por eso es que en estos modelos de intervención contemporáneos, modelos ecológicos, importan mucho estos aspectos, ¿no? El trabajo no es solamente con los niños, sino también con los padres. Y efectivamente, por eso en la actualidad se habla de escuelas de padre, porque ese proceso de enseñanza-aprendizaje surge en un contexto, como veíamos en la anterior lámina. Y ese contexto más cercano está delimitado por los padres, el tipo de personalidad de los padres. Recientemente he tenido contactos con determinadas familias por un programa de intervención. Y una vez más se repite la hipótesis, ¿no? De que el papá es ausente en muchas ocasiones en ese proceso de crianza, de educación de los chicos, ¿no? Entonces, siempre existe esa división entre los roles que va a cumplir el papá y la mamá, ¿no? La mamá de cuidadora, el papá de proveedor. En chicos con discapacidad, y ahí sí es una hipótesis comprobada, ¿no? El papá está excluido. Cuando hay un niño con discapacidad, muchas veces el papá abandona el hogar por esa fuerza muy prolongada a nivel afectivo, esa sobrecarga afectiva que el padre no soporta, ¿no? De 82 chicos que se analizó en el programa Liliane Fons, más del 50% de papás ha dejado el hogar porque no se involucra con esa educación del niño con discapacidad. ¿Mm? Otro factor determinante son las condiciones materiales de enseñanza. Alguna de nuestras colegas, no recuerdo, creo que Mónica, mencionaba, ¿no? El uso de la tecnología, cómo la pandemia nos cambió la lógica totalmente, ¿no? No solo en el proceso de enseñanza, sino también en el proceso de aprendizaje. Y esto es un hito que ha transformado la educación mundial. Efectivamente, ningún país se encontraba totalmente apto para llevar adelante una educación con estas características, ¿no? Luego, otro de los factores derivados tienen que ver con ese proceso áulico, con ese proceso educativo, ¿no? Y ahí el rol del docente, por eso yo digo que en la actualidad el rol del docente es uno de los más complejos dentro de los perfiles profesionales, ¿no? Porque el docente es el que recepciona a un grupo de personas totalmente heterogéneos, con características muchas veces dispersas, con roles y expectativas que se alejan uno del otro, ¿no? Y por tanto, esa estructura que se conforma dentro del proceso áulico puede determinar, puede derivar una situación peculiar por parte de nuestros estudiantes. Cuando existe un código mal expresado, cuando existe una relación poco afable con nuestros estudiantes, esos códigos determinan un proceso de aprendizaje. Por tanto,
ese sistema que nosotros establecemos dentro de nuestra aula, ese sistema de códigos, de técnicas de motivación, de mensajes. Nosotros constantemente estamos enviando mensajes. Por ejemplo, el mensaje no es solamente verbal, sino también a través de actitudes, ¿no? Cuando no tomamos en cuenta a un estudiante, cuando castigamos de manera peyorativa, ¿no? Y todos esos elementos hacen una dinámica diferente dentro del proceso áulico. La privación psicosocial también es otro componente muy fuerte. Las características de nuestras sociedades, las crisis que se están viviendo, hace muchas veces que los padres tengan que salir a trabajar todo el día, ¿no? Y obviamente la escasez de recursos produce de que los chicos no siempre tengan condiciones y personas que guíen su proceso, por ejemplo, pedagógico, su proceso de educación. Entonces ahí tenemos otra característica que es muy importante, la privación psicosocial que muchos de nuestros niños padecen. Bien, hasta aquí comentarios, reflexiones, análisis. ¿Ninguno? Doctora, Sí. ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Doctora, lo siguiente, bueno, alguna gestión tuve una experiencia, soy honesta, un poco sui generis, ¿no? Estábamos hablando mucho sobre las dificultades del aprendizaje y particularmente ¿Ya? se presentaron a un contexto de evaluación eh, señoritas ya, ¿no? De repente que han concluido secundaria y se presentaban para tener acceso a una institución superior. Eh, yo he visto la buena predisposición, la aptitud de las señoritas, la actitud, pero lastimosamente, y tal vez es juicio anticipado, por eso me gustaría que me ayude en aclarar la idea, licenciada. Había una tan buena voluntad de poder trabajar por parte de las señoritas, pero había la dificultad verbal que se traducía de manera escrita, ¿no? Su lengua materna estaba tan arraigada hacia ellas que se han apropiado tanto de características muy propias de la lengua, por ejemplo, en ciertas palabras hasta cambiar las vocales, ¿no? Por la O, por la U, por ejemplo, se me ocurre, no sé, en el intercambio que puedan cambiar las palabras o las vocales en ciertas palabras. Y ya tú entendías que venían de un contexto determinado, ¿no? Verbalmente, ya, yo dije, respetemos su contexto, su cultura, vale. Pero esto se ha presentado cuando se han, obviamente, después de la entrevista, sentado a realizar una redacción y era lo mismo, ¿no? Es decir, que la pronunciación de estas omisiones incluso o este cambio de vocales en ciertas palabras, que eran muy arraigadas por la lengua que tenían. Por ejemplo, en vez de decir sombrero, sombriro, ¿no? Sombriro. Y te escribían de la misma manera. Entonces, realmente para mí me causó un poco de preocupación y también dije, no, cómo se resuelve este tipo de problemas o realmente que van a afectar al proceso educativo, el hecho de que se arraigue tanto a una lengua y se traduzca a lo escrito. Entonces, ¿en qué medida se convierte en una dificultad? ¿O realmente solamente yo lo estoy notando como una dificultad en el aprendizaje que se traduce ya en lo escrito? Y tuviéramos que, si vale el término de este lado de la cultura, entender este proceso como, tal vez como correcto, ¿no? Entonces, en esa misma lógica yo me puse a pensar,
segura, y estoy completamente segura, que estas dos chicocas en el contexto citadino las van a excluir por este nivel tan arraigado que se tiene la cultura y se manifiesta de manera escrita. Entonces, y en mi juicio de valor era, ¿qué se hace realmente? ¿Qué es lo que debemos hacer? Realmente respetar estas omisiones y esta forma verbal de comunicación, cambiando las vocales, o realmente tenemos que ayudar a que esta expresión verbal y luego se traduzca al escrito, se pueda corregir. Es una dificultad en el aprendizaje o no, es un inicio o no. Esa es la duda, doctora. Sí, ¿cuántos años tenían estas chicas? 18, 17. Tiene más que ver con la instauración de un idioma ajeno a ellas, ¿no? Ellas seguramente eran quechuas. Sí, 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 doctora. Sí, y en el aprendizaje de una segunda lengua han tenido esas dificultades, posiblemente por una dispedagogía, posiblemente por una falta de estimulación, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es plantear un programa de intervención dirigido a la mejora de la lectoescritura de una segunda lengua para ellos, ¿no? El lenguaje español, la lengua española, es universal, ¿cierto? Tiene las mismas normas, las mismas reglas. Nosotros no podemos inventarnos otras reglas gramaticales, semánticas, porque existe un código ya establecido. Entonces, frente a dificultades de las características que usted menciona, más que etiquetar, lo que hay que hacer es generar un programa de intervención que les permita el manejo adecuado de la lengua española. Entonces ahí debemos partir de ciertas preguntas. Si estas chicas realmente pueden aprender, ¿no? Hay que valorar qué aptitudes tienen, si están preparados para aprender, ¿no? Si existe una predisposición, si existe una actitud y una motivación para aprender, ¿no? La motivación es una variable bastante importante cuando aplicamos cualquier programa, ¿no? Hay que ver si el ritmo de aprendizaje les va a permitir valorar ese momento de asimilación de contenidos, tanto actitudinales, procedimentales, ¿no? Como conceptuales de la lengua española. Entonces, antes de aplicar intervenciones ya en adolescentes, en personas adultas, hay que hacerse estas preguntas, ¿no? Y ver hasta dónde nosotros podemos intervenir. Sí, doctora, Sí. la verdad es que a mí me ha quedado, como le decía, la duda en uno, determinar que si este es un problema real, o sea, para poder subsanar, si vale el término, con algún programa de intervención educativa, ¿no? O es que realmente debemos respetar también por la situación cultural sus formas de comunicación. Ya, en mi lógica decía, a manera verbal, pues bueno, sí, en el marco de la tolerancia es una forma de poderse expresar y es la forma de arraigarse a nivel cultural de la lengua que ellos han usado desde muy niñas, su lengua materna desde ya, y se traduce en forma escrita, ¿no? Entonces, de repente, si era de manera verbal, yo dije, está bien, pero de manera escrita más, ahí es donde me causó un poco de preocupación. Y sí se me presentó de repente la siguiente hipótesis. ¿Será que en algún, a ver, en algún contexto educativo, el hecho de brindarles una educación netamente con la lengua materna, en algún caso no les estará perjudicando en el proceso educativo, especialmente en educación superior, ¿no? Entonces, yo me atreví justamente a dilucidar eso y dije, no,
hay algo que pensar en estos procesos en contextos muy rurales, muy alejados, donde se cierran a desarrollar procesos tal vez muy cerrados en la lengua materna y no se dan cuenta que los estudiantes en algún momento van a salir a contexto urbano o afuera de la comunidad y deben profesionalizarse, ¿no? Y ahí vienen las dificultades y de repente ahí viene la situación cultural de que ellos ya se sienten pues muy rechazados por la misma sociedad, etcétera, doctora. Y eso era el marco de poder analizar. Hemos hablado bastante sobre la cultura en el anterior tema y particularmente yo me puse a pensar, ¿será que se tendría que intervenir o no, o respetar nomás de su rango cultural? Esa era la duda general, doctora. Sí, yo creo que el sistema educativo no debe cerrarse y generar tribus urbanas o rurales, ¿no? Es necesario que vaya de lo local a lo global. Es importante conservar nuestra cultura, cualquiera sea, pero no debe cerrarse. Debe ir de lo local a lo global, ¿no? Esa es la diferencia, a ir de lo global a lo local. Con esta lógica estamos respetando esa cultura a la que nuestros estudiantes pertenecen. No obstante, es necesario que nosotros abramos puertas, ¿no? Y hagamos que ese pensamiento no se quede solamente en lo local, sino también que pueda generar códigos de adaptación a cualquier lugar, ¿no? Entonces, es importante que si se va a enseñar en una modalidad bilingüe, se establezcan las estrategias correctas. Yo personalmente, si usted me pregunta de manera individual, no comparto con una educación de características monólogas, en el sentido de que solamente se enseñe en una lengua, de que solamente se trate una sola cultura. No, nosotros cada vez más estamos más mezclados mundialmente. Entonces necesitamos respetar nuestras culturas, pero también poder adaptarnos a otras opciones. Ustedes saben que en Bolivia más del 70% de nuestra población rural migra a la ciudad. Entonces, si nosotros no le estamos dando a nuestros estudiantes las opciones, los recursos para que se adapten a sociedades más grandes, estamos de alguna manera cerrando puertas, ¿no? Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse es, esta situación léxica, esta situación de comunicación, ¿le genera problema de adaptación? Más que lograr una etiqueta de diagnóstico, tenemos que preguntarnos. Y esta es la dinámica, ¿no?, que se establece en la contemporaneidad. ¿Determina un problema? Usted me está diciendo que sí determina. ¿Sí? Sí, en un A ver, determinado momento. muy interesante lo que expone la licenciada. Yo soy uno de ellos que ha expuesto. Yo llegué a la ciudad con mis 8 a 9 años totalmente aymara hablante. Y he sufrido mucho en lo que es, ¿no? En ese cambio. Pero yo me doy cuenta ahora, para escribir o hablar correctamente el castellano, tendría que dejar de hablar mi lengua materna, porque si continúo practicando me impide, y eso es lo que he notado yo en mi vivencia personal. Ese de un lado. De otro lado, en el aprendizaje es muy grave cuando
un estudiante con su lengua materna va a cambiar de pronto y no va a entender nada. Yo para entonces era primero intermedio, si estoy mal, año 77 más o menos. No entendía lo que hablaba en castellano, ni J. De adorno estuve en el aula. Pasaron 2 años, ya un poco ya entendí. Hasta ahora tengo ese problema de la escritura en el aula. Y no se puede. He practicado, me han dicho lectura, he leído. Y no, se quedó así. Y estoy actualmente así. Pero usted en la actualidad habla aymara. O sea, Habla lo aymara. practica todo Sí. el tiempo en su casa. Inclusive he hecho licenciatura en aymara. Soy Interesante. licenciado en lengua aymara de San Simón. Ya. Pero mira, así está. Bueno, pero su integración es excelente, pues, profesor, ¿no? Usted está haciendo hasta un doctorado. O sea, ha tenido que pasar toda una trayectoria académica, profesional, que le ha permitido estar donde está en la actualidad. Entonces, ahí nosotros no podemos hablar de una problemática, porque para usted no es un problema. Y creo que la práctica hace que el cerebro tenga cierta flexibilidad, ¿no? Usualmente cuando aprendemos otro idioma en inicio y puede permanecer esta característica, vamos mezclando, inclusive la ortografía, ¿no? Se transforma. Pero con el ejercicio y con la madurez, ¿no? Estas cuestiones se van supliendo. Y entonces el profesor nos da más todavía la razón. Solo con su ayuda, experiencia de hay vida, que mecanizar. ¿no? Yo he mecanizado la escritura. Hay que mecanizar porque siempre en el habla siempre me sale eso. E, I, R, R, todo eso nos confundimos. Y cuando hablamos, eso siempre me sale. ¿Por qué? ¿Por qué siempre sale? Porque yo sigo practicando aymara. A veces doy cursos en aymara, entonces mira, estoy utilizando los dos. Y eso he visto yo no solamente en mi persona, sino, a ver, un ejemplo. Aquí tenemos al Félix Pazzi. Él es doctor, ¿verdad? Correcto. Tenemos a nuestro expresidente Sánchez de Lozada. No habla bien no en verbal, pero como es académico ya pues ya ha dominado lo que es la escritura. Y nosotros que hemos venido del campo no hemos tenido eso. Anteriormente decía, no, opciones, ventajas, todo. Es verdad, eso afecta. Si desde niño hubiéramos nosotros manejado 2, 3 lenguas, no hubiéramos tenido problema. Lamentablemente eso es lo que estoy viendo, que hemos crecido con una sola lengua. Y cuando yo estudio las lenguas, dice, sí, a sus 3, 4 años, el niño es posible que asimile 3 hasta 5 lenguas sin problema. Eso dice algunos autores también. Correcto. Sí. La Entonces, palabra, con más doctora. razón. Doctora, Sí, con respecto a lo que acaban de decir los compañeros, un punto muy importante, creo que es tratar de buscar un equilibrio entre el respeto a la cultura y la identidad de las personas, pero también es fundamental proporcionarle las herramientas para una futura integración. En vez de que sea una desventaja la educación bilingüe, mientras a más temprana edad se concretice, se estaría ayudando a que se les entregue esas herramientas para esa futura integración. Doctora, si puedo acotar sobre esa parte. Hola. Sí, por favor. Sí, la relación es la siguiente, es Sí, que no adelante. estamos hablando de una educación bilingüe, sino de que en algún contexto muy rural se han establecido algunos cánones donde se han dado una educación solo en la lengua materna, ¿no? Ahí ha venido de repente algún problema. Yo muy consciente y de repente
también a favor de lo que decía la doctora, cuantas más lenguas se den y cuanto más nosotros nos podamos apropiar, se respeta la diversidad y con eso lo tengo bien claro. Pero ya poniéndome en el zapato de las señoritas, dije, bien complejo, porque ellas se sentían tan mal emocionalmente y decían, ¿no? Y en el mismo contexto ya educativo, se notaba obviamente la separación de este grupo. Y en algún momento ya dentro del proceso educativo me atrevo a preguntar a sus compañeras y me dicen, pero parece que no les han enseñado bien en escuela, licenciada, ¿no? Sus compañeras. Y ahí viene la explicación del arraigamiento de la lengua, etcétera. Pero es que, como decía el licenciado que ha intervenido, el problema ya se está ahondando si es que realmente no enfocamos, tal vez desde el ámbito educativo, a los distritales, a los que hacen educación, que no se tendría que cerrar en comunidades monolingües, sino que también se tendría que haber desarrollado una educación bilingüe. Y los programas, lastimosamente, de intervención, en alguna medida solamente llegan hasta primaria, ¿no? Secundaria y, ¿qué le digo? Educación superior. Sí tendría que ser uno de nuestros objetivos para nosotras, ¿no? Que estamos, o nosotros que estamos ya en esta labor del doctorado. Pero en este análisis, como he planteado esto a nivel de problema, es bueno pensar desde los zapatos del estudiante y alguna medida, ¿no? Acercándome a él, le decía, ¿cómo te sientes? Yo me siento mal, decía, ¿no? Porque yo pienso que nos han perjudicado cerrándonos con una sola lengua. Han hecho bien a poder potencializar, pero cerrándonos con una sola, no me puedo comunicar bien, no me entienden bien, y no sentía un poquito más que odio. Yo decía, bueno, hay que nivelar estos procesos con bastante tolerancia, que es lo que queda, doctora. Eso solamente. Doctora. Hola. Hola, hola. Hola. Se ha cortado, creo. No, se escucha, Licen, Ah, solamente. doctora, sí, doctora, aquí acaba de decir algo muy importante la colega, ¿no? Yo haría la pregunta, ¿para quién es la dificultad del aprendizaje? ¿Para la persona que está observando o para la persona que vive, ¿no? Me voy a poner otro ejemplo. El colega ha tocado el tema del aspecto lingüístico, que eso habría que analizarlo. Hay varios aspectos, pero concuerdo plenamente con lo que él dice. Tenemos ejemplo, Félix Paz, si recordamos muy bien, por lo menos yo lo conocí de docente, era mi docente en la universidad porque he hecho otras carreras, y cuando ya lo veo ahora, habla mucho mejor, se destaca mucho mejor, pero ¿para quién es la dificultad? O sea, ¿quién se siente incómodo? ¿Quién se siente observado o observa? Me refiero a esto en el otro ejemplo, con la experiencia que yo he visto, hacíamos los apoyos Se en nos los está colegios cortando, hace ¿no? mucho tiempo. ¿O es ¿Qué solo a mí? decía? Debo tener es que está algo intermitente. Decía, doctora, las Sí. maestras les observaban mucho a los He dejado de estudiantes la escucharlos. letra. Yo la escucho a usted. Ah, ya, estupendo, estupendo. Sí. Decía las maestras, cuando íbamos a hacer el seguimiento y el apoyo a los estudiantes, porque eso hacemos las psicopedagogas, ¿no? Hacemos el seguimiento, visitamos al colegio, damos el informe y todo. Decía la maestra, no, tiene mala letra, no agarra bien. Yo decía, pero ¿para quién es el problema? Porque la maestra estaba acostumbrada a que tengan la letra redondita, que entre en el cuadro, ¿no? Y yo decía, y el chico, pero leía, el estudiante, el niño, en realidad leía, ¿no? Y nos hacíamos esa pregunta en ese entonces en el centro, ¿para quién es la dificultad del aprendizaje? ¿Es para ella, por el método, pues el niño? Porque el niño entendía, el adolescente entendía la letra, pero había una fijación, un tiempo, ¿no? O no sé cómo andará, creo que eso no ha cambiado, y dice, tiene problemas, ¿no? Luego, la famosa pinza, ¿no? Que había, que te agarren en la como conocemos, ¿no? La pincita. Pero
la mayor parte de los médicos no tienen esa pinza, ¿no? Están con un nivel menos que eso y hacen una letra terrible, pero por eso yo me hago la pregunta, ¿para quién es la dificultad del aprendizaje? ¿No? Habría que tal vez analizar desde ahí, pienso yo, ¿a quién, para quién es la dificultad del aprendizaje? Considero que si para mí es una dificultad para desenvolverme y desarrollarme dentro de un ámbito como niño, sí, pero si ya le genera un problema hacia el docente, yo creo que no consideraría una dificultad, porque es el docente el que debe adaptar, generar, ¿no? Estrategias y todo eso alrededor de los niños, alrededor de los adolescentes, incluso en educación superior, ¿no? Porque tenemos diferentes contextos, ya lo dijo el colega que nos antecedió y habló muy claramente de eso. Solo eso. Sí, excelente fue el ejemplo. Doctora, Sí, quisiera adelante. hacer algunos aportes y a la vez algunas preguntitas, porque bien, yo no soy boliviana, obviamente, no vivo la realidad de Bolivia, pero no es una realidad totalmente desconocida por mí, porque en mi país igualmente hay indígenas y toda una mezcla de gente como yo personalmente, ¿sí? En este sentido, a mí me gustaría saber cuando una persona, un niño, una niña, ¿verdad? Que no tiene como lengua madre el castellano o el español, ¿sí? Cuando ingresa a la escuela, ¿cómo se da la recepción en la escuela, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de profesores que están ahí para acogerlos? Yo le pregunto eso porque de modo general, no quiero decir que eso es un estándar o modelo para nada, ¿sí? Pero de modo general, acá tenemos muchos indígenas y ellos siguen hablando su lengua, son varias, pero cuando ingresan a la escuela, los primeros profes tienen que ser de origen indígena también, ¿sí? Incluso el concurso para dictar clases para ellos, entonces una de los requisitos es que sean indígenas, porque dominan la lengua del niño y también dominan el portugués, ¿sí? Entonces puede hacer la intermediación entre una lengua y otra. Y aparte, conoce el mundo, tiene el conocimiento del mundo de allá y de acá. Entonces puede manejar eso con más propiedad, diferentemente de mí, que no tengo como lengua madre una lengua indígena, ¿sí? Pero entiendo que hay una participación y otras culturas que me hacen a mí incluso quien soy, ¿no? Palabras que hablo en mi idioma son palabras de origen indígena. En este sentido, yo quería saber entonces cómo se da ese inicio de ese niño que va a la escuela. ¿Por qué? Inicialmente estábamos hablando sobre la importancia de saber cuál es el interés del niño, de la niña o del adolescente, que sea, su conocimiento de mundo y su visión de mundo. Y cómo eso también puede agregar en su modo de aprender, porque cuando un niño me dice, no, ya no quiero aprender porque odio eso, a mí personalmente me duele porque mira, ¿qué pasó? ¿Qué imposición? ¿Qué pasó? ¿Qué le dolió? ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde estuve? ¿Dónde estuve yo? ¿Dónde estábamos? Que no nos percatamos de que él es un ser que vive en un mundo, en una cultura que también hace parte de la mía a la vez, pero que yo me alejo o hago, no sé, la despistada, no lo veo. Yo le pregunto porque es una realidad acá en Brasil. Sí, yo soy de la región central y tenemos muchas tribus acá también, y no solo eso, hay gente que habla otras lenguas además de las indígenas, ¿sí? Entonces, para mí, cuando yo escucho eso, viene también en mi mente mi propio trabajo, cuando tengo mi lengua materna,
y tengo que hablar la otra, o sea, en este momento yo no estoy hablando mi lengua, yo estoy hablando una lengua que yo adquirí, ¿sí? Y en un otro momento y en un otro contexto con otras personas. Y a veces yo no entiendo los juegos sociales, porque también hay eso. Porque no basta con saber escribirlo, tiene que entender los juegos, lo que se está diciendo y por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Entonces, cuando observo la situación de una niña de 18 años con esa dificultad y de ese rechazo, me parece que, mira, no le hace bien integrarse, ¿sí? Quisiera, tal vez ella quiera integrarse, pero ella observa que hay tantos obstáculos, porque ella es lo que es, y ella no va a dejar de ser lo que es. Y entonces empieza a rechazar. Entonces, yo quiero entender un poquitito cómo se da eso, porque en mi realidad yo la conozco, pero la de ustedes no quiero ser ofensiva en nada, perdónenme, por favor, pero entender eso también, porque me llegan a mí alumnos bolivianos y no necesariamente yo observo que ellos dominan español. ¿Y cómo yo hago si yo no hablo aymara, tampoco quechua? ¿Sí? Entonces, solo eso, me gustaría entender un poco cómo se hace por allá. Claro, la intervención pedagógica no contempla programas de transición, ¿no? Los niños desde sus familias en las diferentes localidades asisten a la escuela y ahí surge un tema que está normado, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje lectoescritor de su lengua materna. El cuestionamiento que hacían algunos de nuestros colegas estaba dirigido justamente a ello, ¿no? A decir, ¿por qué se tiene que enseñar solamente en la lengua nativa? ¿No? Lo correcto, lo ideal sería aprender de manera bilingüe. De esta manera se evitarían problemáticas futuras en relación al manejo de la lengua española. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo totalmente heterogéneo y necesitamos ir de lo particular, asimilando nuestra cultura, a lo general, interpretando por lo general que en esa interacción habrá variables contextuales que van a exigir a esos estudiantes manejar determinadas habilidades de adaptación, y entre ellas el lenguaje, ¿no? Entonces, lo correcto sería generar programas de transición. Transición por ciclos, de la casa al preescolar, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad. Pero si nosotros no generamos esos programas de intervención que favorezcan la transición de nuestros estudiantes, estamos cerrándoles puertas, ¿no? No estamos generando una formación que les permita a nuestros estudiantes adaptarse a cualquier contexto, ¿no? Sin embargo, cedo la palabra a otros de nuestros colegas para que pueda hacer una interpretación de lo que sucede en nuestro contexto y cómo llevamos esta situación del aprendizaje de la lengua. Ya el profesor exponía, ¿no? Nuestro colega, creo que fue el licenciado Juan David, ¿no? Mencionaba él que había aprendido en su lengua materna, no obstante, tuvo una dificultad cuando empezó a tener el aprendizaje de la segunda lengua. ¿Alguna persona iba a dar su comentario, perdón? Sí, doctora, perdón. Sí, adelante.
Disculpe, lo que había visto en el chat y decía alguna compañera o compañero, no recuerdo bien, que este tema resulta como un buen debate para el foro. Y lo que yo quería aportar en relación a lo que se está discutiendo, ¿no? Es que los niños que tienen una lengua materna, como es el quechua y el aymara, generalmente el maestro, como decían otros colegas, que es el que tiene que tener la amplitud para poder enseñarle a través de su lengua materna, pero respetando también lo que usted dice, el aprendizaje no tiene que cerrar las puertas y solamente enseñarle a partir de esa lengua. Sabemos que el lenguaje es el mediador de la persona para que pueda interactuar con su entorno, entonces también mientras a más temprana edad él pueda aprender a interactuar con los demás, no solo a través de su lengua, porque yo creo que el problema mayor no se va a ver de repente en toda la etapa de escolarización, incluso puede ser hasta parte de la vida de la universidad, de repente, porque ya existen universidades en las provincias, ¿no? Como la Unibol, que creo que toma en cuenta la lengua materna, ya sea quechua o aymara, pero el problema mayor, como decía la compañera que planteó este tema, es en el mercado laboral, ¿no? Donde ya existe choque de culturas, existe competitividad de saberes y de conocimientos, y estos se van expresando no solo a través de la lengua materna, sino a través del español, que es algo más universal, ¿no? Y lo que yo escribí en el chat, otro problema similar es el tema del WhatsApp, porque considero de que muchos de los adolescentes hoy en día y ya niños que están creciendo con las tecnologías utilizan el WhatsApp, pero no escriben de manera correcta. Y en algún momento hasta yo de pronto me acostumbré, y yo creo que el niño tiene más facilidad de adquirir ciertos hábitos, escribe de manera muy resumida algunas palabras que nosotros como adultos como que ya tratamos de darle un significado, ¿no? Como el TB, ¿no? La T y la B labial que ya interpretamos como también. Y de repente también esa es una cultura de la tecnología donde los niños ya están y los jóvenes, adolescentes están escribiendo de esa manera, no solamente como, o sea, ya no solamente es la lengua materna, sino hoy en día también las tecnologías influyen en un proceso de aprendizaje un poco diferente. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Había Un otra aporte, persona? doctora. Sí, sí, por favor. Sí, cuando el compañero, ¿no?, mencionaba que hasta ahora tiene dificultades en escribir su segunda lengua. Bueno, normalmente pasa cuando aprendemos el segundo idioma, pero más que todo es hablado, ¿no? Escuchamos, aprendemos cuando escuchamos hablar. Y claro, no le ponemos mucha atención a la gramática o no nos las han enseñado, ¿no? Y creo que esto nos pasa a la mayoría que aprendemos un segundo idioma. Y bueno, a mí me pasó que cuando estaba aprendiendo un idioma en una escritura me hicieron notar. Y creo que eso es más bien lo que nosotros deberíamos hacer como educadores, hacerles notar la palabra en la que se han equivocado, ¿no? Porque, claro, para ellos seguramente está bien escribirlo así y van a cometer el mismo error siempre. Pero si nos hacen notar, nosotros podemos practicarlo. Claro, nos dicen, lee, la lectura te va a ayudar, pero no completamente. Entonces, si nos hacen dar cuenta de que esa palabra está mal, a mí que me ha ayudado, agarraba la palabra que me equivocaba y la escribía, ¿no? La escribía, la repetía hasta que me salió perfecto, ya no me equivocaba. Y así con varias palabras, ¿no? Entonces, pero sí me hacían dar cuenta de mi error, porque si me lo dejaban pasar, yo nunca me hubiera dado cuenta que lo escribí mal, ¿no?
Claro. Sí, el aprendizaje de una segunda lengua es muy complicado, ¿no? Depende de la edad, depende de la variable pedagógica, didáctica, del contexto. Tiene su complejidad bastante importante a la hora de pensar en intervenciones. Ese sería un excelente tema de investigación, ¿no? El aprendizaje de una segunda lengua y considerar las características que tiene. Muy bien. Entonces, sí, adelante. Doctora, esto pasa realmente, bueno, en los cambios que últimamente ha sufrido el sistema educativo, en querer incorporar lo bilingüe, lo intercultural, o sea, se está omitiendo algunas cosas y también, ¿cómo le explico? Bueno, el hecho de respetar la cultura no significa que no vamos a enseñar una nueva lengua de la manera correcta, ¿ya? Estamos en una época donde es mejor aceptar que corregir. O sea, habla mal, es su cultura, mejor lo aceptamos así, pero no trabajamos en corregir. Y eso es lo mismo que ha pasado en esto de la educación especial, de los problemas de aprendizaje. O sea, en las escuelas yo he visto que hay muchos malos diagnósticos, como anteriormente decían, tiene dislexia, es autista, es hiperactivo, sin tener un diagnóstico científico así real, con herramientas bien planteadas, pero lo que hacen es, bueno, es autista, le pasaremos. Y van omitiendo su desarrollo de ese niño, o sea, lo van etiquetando, ya dejan de trabajar en ese niño y lo que hacen es pasarlo de curso con muchas dificultades. Y eso ocasiona en el niño mucha frustración y al final, bueno, rechazo a la educación, se aísla y todo aquello, ¿no? Entonces, en sí, hay muchos puntos que en el sistema educativo que se está implementando está mal, pero también el papel que tiene el maestro se está distorsionando. O sea, porque evitarme problemas no asumo la responsabilidad de enseñar como debo enseñar. Estas situaciones son las que están dando este tipo de cosas, ¿no? Que llegan a la universidad niños de provincias bueno, la idea de estos cambios en el sistema era de que fortalezcan a esos niños para que cuando lleguen a la universidad ellos tengan éxito. Bueno, décadas antes pasaba eso, hay mucha gente que del campo venía a la ciudad, entraba a la universidad y hoy en día son grandes profesionales reconocidos a nivel social y nacional e incluso internacional, ¿no? Entonces, ese divorcio de yo educar para una vida social mejor de la actual del niño, está haciendo que pase esta situación, ¿no? Y hace rato decía una colega, ¿a quién perjudica el problema de aprendizaje? Yo últimamente he estado pensando, en vez de tomar como punto de problemas de aprendizaje, deberíamos de tomar en cuenta problemas de enseñanza, porque la mayor parte de los problemas de aprendizaje es por estas variables que no se toman en cuenta. Las variables nucleares, ¿no? Sí, yo voy a mi clase, enseño la multiplicación como yo sé enseñar, sin tomar en cuenta los aspectos de cómo aprende el niño, ¿no? Por ejemplo, los niños que aprenden de manera kinestésica son los que la mayor parte de los niños que tienen problemas de aprendizaje son los que tienen aprendizaje kinestésico. ¿Por qué? Porque en las escuelas no se dan esos espacios donde el niño pueda experimentar, tocar, hacer, realizar, ¿no?
Entonces, sí se dan los conocimientos de manera verbal, en algunos casos visual, pero estos niños no se sienten en su espacio porque no tienen, no reciben lo que ellos necesitan. Y ese es el gran problema, ¿no? De que un maestro tendría que preguntarse, cuando ve que un niño no está aprendiendo, el maestro debería de preguntarse, ¿cómo le enseño yo a ese niño? Primeramente. Y después, ¿cómo aprende él para que me entienda, para que aprenda, para que reciba lo que yo le estoy dando, ¿no? En una ocasión a mí me pasó que atendía a un niño, bueno, le colaboré a un niño que en tercero de primaria no sabía leer, ¿ya? Y este niño tenía aprendizaje kinestésico. Entonces lo que yo hacía era, escribía junto con él en fichas palabras y luego con tijera las íbamos partiendo las palabras en sílabas, ¿ya? Y luego volvíamos a formar con esas palabras, con esas sílabas nuevas palabras. Y entonces el niño aprendí, o sea, se desenvolvía de maravilla y le encantaba hacer eso. Y empezaba a escribir, empezaba a leer de la manera con la que trabajaba conmigo. Cuando yo voy ante el profesor y yo le explico cuál es su problema del niño y le explico que el niño trabaja así, aprende así y escribe así, bueno, para mí fue una pena que el profesor me dice, pero yo no enseño así. Entonces, o sea, no tiene sentido hacer un diagnóstico, hablar de todo, de todo lo que necesita el niño, si no hay esa disponibilidad del profesor en cambiar su metodología, tomando en cuenta cómo aprende el niño. Claro, por eso es que cada vez más quedan alejados los modelos de intervención clínicos. Justamente, licenciada, por lo que usted acaba de mencionar, de nada sirve que nosotros hagamos intervenciones particulares si el sistema no cambia, ¿no? Si el profesor no tiene sus estrategias estrategias planificadas que le lleven a generar un cambio. Y por ello es que a partir de este momento vamos a empezar a profundizar sobre los modelos de intervención. Esos modelos de intervención que nosotros vamos a analizar están clasificados en 3 tipologías. El modelo ecológico, y ahí vamos a ver las variables que intervienen, el modelo psicológico y el modelo por programas. Estos son los modelos que en la actualidad están vigentes y que se contraponen de alguna manera con la perspectiva netamente clínica. Es importante la perspectiva clínica, pero debe complementarse con estos modelos de intervención, el ecológico, el psicológico y el modelo por programas. Entonces, por eso, hasta ahora hemos visto, ¿no?, cuáles son esas condiciones de acción educativa, cuáles son esas perspectivas que nos van a permitir delimitar el tipo de población con el que estamos trabajando. Y aquí vamos a quedar hasta el jueves, vamos a profundizar estos 3 modelos de intervención, es decir, cuáles son las variables que intervienen, cómo se generan, ¿no?, tanto a nivel evaluativo como de intervención. ¿Bien? ¿Hay alguna reflexión, algún cuestionamiento? ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Doctora, sí, tengo una consulta en cuanto al modelo que dio por programas. Yo he hecho una lectura así, de repente tal vez veloz, pero dice programas de intervención para las dificultades de aprendizaje y habla de lectoescrituras. Sí. ¿Eso es el modelo por programas o es que de repente el modelo por programas, no, o sea, no lo comprendo bien, sino sí, pensaría que hay un modelo por programa, primer programa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, no sé, viendo como un programa, ¿no? Estableciendo de esa manera. Es. Pero, Son, sí, ya, sí. sí, diga, por favor, doctor.
Sí, son intervenciones que surgen a nivel institucional, donde intervienen docentes, estudiantes, comunidad educativa en general, en favor justamente de una superación de esas dificultades de aprendizaje. Entonces, un programa se da de manera permanente, tiene sus objetivos, tiene sus estrategias, ¿no? Tiene sus metas de cambio, ¿no? Y por ello es que es necesario que nosotros conozcamos cuáles son esos pasos, ¿no? Para generar un programa. Ya sabemos que realizar un diagnóstico institucional, un diagnóstico a nivel de aula es súper importante, considerando variables como contexto, estilos de aprendizaje, condiciones físicas, ¿no? El aspecto pedagógico, didáctico, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho ese diagnóstico, nos tiene que servir para algo ese diagnóstico, ¿no? ¿Y para qué? Para intervenir. Conocer para intervenir, intervenir para generar cambios, ¿no? Y esto es lo que vamos a profundizar. Ok, gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, alguna reflexión, adelante, por favor. Disculpe, ¿el día jueves va a haber clases? ¿Por qué, profesor, no va a haber? ¿Qué fecha es jueves? 20. En el anterior módulo solo los martes teníamos clases, eso preguntaba. Ah, solo los martes. No, nosotros vamos a tener martes y jueves. Martes y jueves, profesor. Bien. Tenemos clases el jueves. Qué bueno. Bien, debo agradecerles por su participación, sus reflexiones. Son muy importantes para establecer este proceso de diálogo y de crecimiento en términos de conocimiento, ¿no? La riqueza del grupo creo que es justamente la interculturalidad. Muy bien, les deseo entonces un descanso reparador. Mañana nos quedan largas jornadas. Y el jueves nos encontramos. Muchísimas gracias y pasen buena noche. Igualmente, doctora, que tenga buena noche. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego, doctora. Gracias, muy buenas noches, doctora. Buenas noches, amigos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. A Gracias, hasta ustedes, luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.